Asociación Camino Anima Mundi presenta. Vamos a adentrarnos en una de las ideas más fascinantes y a la vez peor entendidas del pensamiento de San Pablo, la distinción entre la carne y el espíritu. Y no se trata de la típica batalla entre buenos y malos, es algo mucho más profundo, mucho más radical. Son en realidad dos centros distintos desde los que se puede organizar toda la vida. Claro, la pregunta salta enseguida, ¿no? ¿Estamos hablando de la clásica lucha del cuerpo contra el alma? ¿Esa idea del cuerpo como una prisión de la que el alma tiene que escapar? ¿O quizás se esconde aquí algo mucho más hondo, una clave para entender qué significa ser humano? Lo primero es lo primero. Tenemos que limpiar el terreno de ideas preconcebidas. Durante siglos, esta enseñanza se ha leído con unas gafas que lo simplifican todo, que lo deforman. Así que vamos a empezar por desmontar ese dualismo tan común para poder llegar al núcleo de la cuestión. Esta es la caricatura que nos suena a todos. Por un lado, el cuerpo, la materia, la sexualidad, todo lo físico, ¿no? Como algo sospechoso, inferior. Y por el otro, el alma, el espíritu, la pureza, lo religioso, como lo verdaderamente bueno. Pues bien, esta oposición planteada de esta manera sencillamente no es cristiana. Y es que, si lo pensamos un poco, choca frontalmente con el corazón de la fe. A ver, la Biblia arranca diciendo que la creación es buena. El centro de la fe es que el Verbo de Dios se hizo carne, se hizo humano. El cuerpo es templo del Espíritu. Y lo que se espera no es huir del cuerpo, sino la resurrección de la carne. Un rechazo de lo corporal simplemente no encaja. Vale, entonces, si la carne no es simplemente el cuerpo o lo material, ¿qué es exactamente? Bueno, antes de definirla, vamos a seguir quitando lo que no es. Es un paso de verdad fundamental para entender de qué estamos hablando. Y aquí tenemos la prueba del algodón, por así decirlo. Esta frase del Evangelio de Juan es la clave. No dice que el Verbo se disfrazó de humano o que hizo como sí. No. Dice que se hizo carne. Si la carne fuese mala en sí misma, este momento, que es el centro de la fe, sería un desastre, no la revelación del amor de Dios. Esto nos abre los ojos a un concepto mucho más amplio. Carne no se refiere solo a los pecados que llamamos sensuales. De hecho, la carne se puede manifestar con una fuerza tremenda en la soberbia, en un miedo que nos paraliza o incluso en un orgullo religioso impecable por fuera. Puede ser superintelectual, refinada, muy correcta socialmente y seguir siendo carne. Y con esto llegamos al meollo del asunto. La carne no es una parte de nosotros, es una forma de organizar a la persona entera. Es la vida gobernada por lo que podemos llamar el centro viejo. Ese yo cerrado sobre sí mismo, que siempre está buscando protegerse, justificarse y ponerse a sí mismo como medida de todo. Si tuviéramos que dar una definición más precisa, diríamos esto. La carne, sarx en griego, es la condición de la existencia humana con todo lo que implica, cuerpo, emociones, pensamientos, relaciones, cuando está organizada, gobernada desde ese centro viejo, desde ese yo replegado sobre sí. Hay una cita de la carta a los Efesios que lo clava. Fíjense en el detalle, cómo Pablo une la voluntad de la carne con la voluntad de los pensamientos. Esto es fundamental. Nos está diciendo que la carne no es solo un impulso ciego. La carne piensa, razona, se justifica, construye sus propias narrativas. Es todo un centro de mando. ¿Y cómo opera este centro de mando? Pues instrumentaliza todo lo que somos. Usa el cuerpo para la compulsión o la huida. Secuestra la emoción, haciendo que el miedo o la rabia se conviertan casi en nuestra identidad. Pone el pensamiento a su servicio, como un abogado defensor que siempre se autojustifica y busca el control. Y coloniza la imaginación, atrapándola en bucles tóxicos. Pero frente a este centro viejo se nos ofrece otra posibilidad. Vamos a ver ahora cómo se articula la alternativa, el espíritu, que no es lo contrario del cuerpo, sino un centro completamente nuevo, que inaugura una forma de existir abierta en lugar de cerrada. Así que el espíritu, neuma en griego, no es una sustancia etérea que lucha contra la materia. Es un principio de organización. Es un sistema operativo nuevo que permite que toda nuestra humanidad, cuerpo, mente, emociones, empiece a ser reordenada desde otro lugar, desde un centro nuevo, un centro abierto, libre, pacificado. La carta a los romanos lo dice con una claridad que asusta. No habla de una guerra entre materia y no materia. Habla de dos intenciones, dos lógicas, dos direcciones de vida. La lógica de la carne, la del yo cerrado, conduce a un callejón sin salida, a la muerte. La lógica del espíritu, la del yo abierto, conduce a la vida y a la paz.
Esto nos permite verlo como el paso de un régimen a otro, del palaios, lo viejo, donde el yo es el centro y la carne es el principio que lo organiza todo desde la narrativa del miedo, al kainos, la novedad radical, donde Cristo pasa a ser el centro y el espíritu reorganiza la vida desde la narrativa de la gracia. Es una auténtica migración del centro de gravedad de la existencia. De acuerdo, todo esto suena muy profundo, pero ¿cómo se traduce a la vida real? Vamos a bajarlo a tierra. Dejemos la teoría un momento y veamos ejemplos muy concretos de cómo operan estos dos centros en el día a día. Pensemos en una misma situación, pero vivida desde universos distintos. Por ejemplo, un conflicto. La lógica de la carne reacciona con la necesidad de ganar, se atrinchera en la herida. La del espíritu, en cambio, busca la verdad del vínculo, la paz. O pensemos en el deseo. La carne lo vive como posesión, ansiedad, consumo. El espíritu invita a discernirlo, a integrarlo en el amor. Y ojo, incluso en la religión. La carne se manifiesta como superioridad moral, juicio, control. El espíritu, en cambio, como humildad, escucha y servicio. Son dos lógicas vitales opuestas. Y esto nos lleva a una conclusión crucial, y quizá un poco dura de oír. El viejo centro no puede generar por sí mismo el centro nuevo. La carne no se puede salvar a sí misma. Por mucho que se esfuerce, se discipline o se moralice, la carne no puede producir espíritu. Requiere una intervención de la gracia que nos saque de nuestro propio centro. Claro, si entendemos esto, las consecuencias para la vida espiritual son inmensas. La forma de concebir el camino de la fe da un vuelco por completo. Se nos abre la puerta a una espiritualidad que de verdad integra, que no mutila. La imitación de la vida espiritual, entonces, no es a odiar el cuerpo, sino a habitarlo, desde este nuevo centro. No es a reprimir la emoción, sino a educarla para que no ocupe el trono. No es a desconfiar del pensamiento, sino a purificarlo para que nazca de la paz. Y no es a negar el deseo, sino a transfigurarlo para que se ponga al servicio de un amor más grande. Y esta es la gran síntesis. La vida espiritual no viene a destruir ninguna parte de nuestra humanidad. Viene a recapitularlo todo, cuerpo, emoción, historia, deseo, a reordenarlo y a devolverle su verdadera dignidad desde el único centro que da vida y paz. Bueno, esta es una reflexión que abre muchos caminos. Si algo de esto ha resonado y apetece continuar el diálogo, se puede escribir a la dirección que aparece en pantalla. quiero@caminoanimamundi.org.